Sí. Está grabando. ¿Sí? ¿Está grabando, Víctor? Sí, tía. Ya, gracias. Sí, todavía me Sí. estoy dando vueltas, dando vueltas. ¿Sí? ¿El resto lo ve? Ya, chiquillos, para la clase del día de hoy tienen que tener su cuaderno y el lápiz, el cuaderno de tecnología y lápiz. Hoy día, viernes 4 de septiembre, vamos a comenzar con la unidad número 3, ¿ya? Donde vamos a trabajar y vamos a ver la utilización de materiales y herramientas para la construcción de un objeto tecnológico. Recuerden que en la unidad 1 vimos todo el tema de el uso seguro de Internet, vimos el procesador de texto Word, ustedes tuvieron que crear su propio correo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y recomendarme a mí ahí una película, una serie, y además tenían que crear un documento en Word donde hablaban de las 3 R, ¿sí? En la segunda unidad, porque estamos recordándonos un poquito lo que hemos visto, porque recuerden que en tecnología siempre tenemos una vez por módulo, no es como las clases de lenguaje, de historia o de matemática que son todas las semanas. ¿Ya? En la segunda unidad vimos el tema de los desechos. ¿Se acuerdan que complementamos con las 3 R? Y además el tema de la basura en Chile, los desechos, y tuvieron que crear o darle vida a los materiales reciclados. Y trabajamos con una caja. Tía Pati trabajaron con una caja de zapatos donde hubieron unas creaciones, pero hermosísimas, de este material reciclado que era una caja de zapatos. Algunos hicieron casas para sus gatos, camas para los gatos, cajas para guardar los videojuegos, los chiquillos que son ahí más tecnológicos, que les gustan los videojuegos, Más tecnológico. las niñas para guardar materiales de escritorio, otro para el maquillaje, pero hermosas las ¡Ah, qué lindo! que supieron reutilizar los chiquillos y trabajamos con ese tema y además tenían que realizar una guía, ¿ya? Entonces, hoy día, en nuestra unidad número 3, nosotros vamos a trabajar y vamos a ver el uso de materiales y herramientas que se utilizan para crear un objeto tecnológico. Chiquillos, ¿se acuerdan que todo lo que nos rodea, o todo lo que nosotros tenemos, perdón, la cama, la tele, no sé, el computador, el lápiz, son objetos tecnológicos? Sí. Sí. Recuerde que todo es un objeto, todo lo que es creado por el hombre es un objeto tecnológico. Recuerden que no solo con decir tecnológico que viene de tecnología no es el computador ni el celular, sino que todo lo creado por nosotros, por el hombre, es un objeto tecnológico que viene a facilitarnos la vida, ayudarnos un poquito, ¿sí? Entonces voy a presentar aquí nuestro Power de hoy día, ¿ya? Me avisan si se ve la pantalla, ¿ya? Hay algunos que se les ve antes, otros después, de lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar con algo bien entretenido, chiquillos. Vamos a aprender, bueno, ustedes lo deben saber, lo tienen que haber escuchado en años anteriores, a lo mejor en historia o en otra asignatura, con algo bien entretenido. Ya se Gracias, ve. Víctor. ¿Al resto se le ve? Tía Pato, ¿usted ya lo ve? Sí, ya que me vi yo. Sí se ve. ¿Sí? Ya, chiquillos, gracias. Sí se ve. Ya, entonces, póngame atención acá. Clase número 1 de la unidad número 3. ¿Qué vamos a aprender y cuál es el nombre de nuestra unidad? Recuerden colocar en el cuaderno la fecha de hoy, unidad número 3 y el nombre de la unidad. Aplicación de técnicas para el diseño de productos tecnológicos. ¿Ya? Para que la coloquen ahí. Ahí está el título. ¿Sí? Aplicación de técnicas para el diseño de productos tecnológicos. Ahí me faltó colocar a mí tecnológicos, ¿ya? Tía Pati, si puede colocar el título en el chat, porfi. Entonces, coloquen en su cuaderno, chiquillos, unidad número 3, clase número 1, la fecha de hoy, viernes 4 de septiembre del 2020, y el título de nuestra unidad, aplicación de técnicas para el diseño de productos tecnológicos, ¿ya? ¿Con cuál objetivo de aprendizaje vamos a trabajar hoy día? Hoy día vamos a trabajar en tecnología con el objetivo de aprendizaje 3, que dice elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, fijar,
cerrar y pintar, entre otras. Materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicas, metales, desechos, entre otros. O sea, hoy día nos vamos a centrar en la utilización de materiales y herramientas, valga la redundancia, que se utilizan para crear un objeto tecnológico. ¿Ya? Eso no lo tienen que escribir, chiquillos, solo el título. ¿Qué aprenderemos hoy día? Y aquí les decía yo, espérenme un chiquitito que voy a dar el pase al Benjamín Gelves, que acaba de entrar. ¿Ya? Aquí les decía yo, ¿qué aprenderemos? Vamos a conocer el alfabeto Morse o código Morse. Vamos a reconocer materiales y herramientas de un objeto tecnológico de percusión y vamos a escribir y percutar tu nombre en código Morse. ¿Ya? Y aquí tengo la primera pregunta, chiquillos. ¿Saben lo que es el código Morse? ¿Quién me puede decir qué es el código Morse o el alfabeto Morse? ¿O para qué se utilizaba el código Morse? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado hablar del código Morse? Sí, pero no sé cómo para qué. Tía, es como a través de golpes. Ya, sí, Víctor, bien. Sí, Lo utilizaban para comunicarse en la guerra. ya, muy bien, Felipe, excelente. En el chat, tía, parece que respondieron o no. ¿Ya alguien más sabe, chiquillo? El lenguaje de las morsas, tía, puso acá el Martín Alfaro, pero parece que está un poquito equivocado, ¿no? Sí, sí, porque no es un lenguaje de las morsas, no es de este animal morsa, sino que, como dijo el Felipe, este código Morse, y como dijo el Víctor, eran unas claves que se hacían a través de golpes o sonidos, ¿ya? Y que se identificaban con puntos y líneas, ¿ya? Y como dijo el Felipe, se utilizaban en la guerra, lo utilizaban mucho en la guerra para comunicarse de un lugar a otro, porque antiguamente no existía el teléfono, no existía el correo electrónico, no existía nada de lo que conocemos hoy en día para poder comunicarnos. Y existía este famoso código Morse. Así que por lo menos saben algo. Y además, el código Morse tiene ciertos signos. Se utilizaba el puntito y la rayita. Y cada letra tenía un código en específico que vamos a conocer ahora y vamos a ver quién lo creó. ¿Ya? Vamos a Tía, ver. Entonces, la dígame. Camila Zúñiga dice que es un sistema de escritura utilizado para transmitir mensajes a larga distancia. Excelente, muy Sí. bien, exactamente, tal cual como puso ahí Camila, eso es el código Morse. Morse. Entonces, chiquillos, van a escribir en su cuaderno lo que acaba de escribir la Camila ahí, está en el chat, miren, porque está Ya. tal cual como lo puso. Entonces, van a colocar como subtítulo código Morse o alfabeto Morse. ¿Ya? Y van a colocar que es un sistema de escritura utilizado para transmitir mensajes a larga distancia. Es lo que le decía yo, porque no habían teléfonos, no habían celulares, no existía el internet en ese tiempo, entonces no se tenían cómo comunicar y se comunicaban a través de este código Morse, y específicamente en las guerras, los marinos, en los aeropuertos, etcétera. ¿Ya? Entonces van a colocar ahí. Código Morse o alfabeto Morse es un sistema de escritura utilizado para transmitir mensajes A larga a distancia. distancia. ¿Ya? Y vamos a conocer un poquito más del código Morse. Mire, pongan atención acá. Voy a agrandar la presentación. Ahora sí que no los voy a ver a ninguno para que se note. Mire, quiero que me pongan atención acá. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Tía, yo no veo nada todavía. Ahí me avisan. ¿Ya? Ahora sí. Sí se ve. Ya. Sí se ve. Ya, perfecto. Ya, mire, chiquillos, pónganme atención acá. Este es el alfabeto Morse internacional, que lo ocupan todos los países, ¿ya? Y vamos a conocer quién lo creó y cuál es su funcionalidad. Aquí vemos un código Morse internacional, y aquí tenemos todas las letras del abecedario, y cada letra tiene su código. Por ejemplo, la A es un puntito y una raya, la B es una raya y tres puntitos,
Y así sucesivamente, cada letra efectivamente tiene su código. Están los números y también hay ciertas palabras como periodo. Para yo escribir periodo tenía que hacer esta clave, ¿ya? Y lo Tía, utilizaban, dígame. o sea que entonces para los militares en la guerra los tenían que aprender como si fuera una prueba para poder aprendérselos y después saber cómo comunicarse. Exacto, muy bien. Tenían que aprendérselo de memoria, porque era el lenguaje que ellos utilizaban para mandarse mensajes de audio, ¿ya? Porque hoy en día uno pesca el celular y por WhatsApp habla y dice lo que quiere comunicarle a la otra persona. Esto era a través de estas señales o código Morse, y tenía que aprendérselo, ¿ya? Y aquí habían algunas palabras, por ejemplo, cuando colocaban 2 puntos, se señalizaba así, con 3 rayitas y 3 puntitos. Siempre se utilizaban estos 2 signos, el punto y la raya, y se iban mezclando y creando los códigos para las letras, para los números y para palabras, ¿ya? Ahí está la comilla, la fracción, el guión, el periodo, y sucesivamente cosas más. Yo solamente les coloqué esto porque nosotros vamos a trabajar con el abecedario, ¿ya? Y aquí hay información súper importante, que quiero que me pongan atención acá. No sé si alguien, Anita, lo puedes leer o quien quiera leerlo. Yo, Anita, sí, ¿pero alcanzas a ver ahí? La idea es que uno de los veces ¿en dónde? Cuando dice en 1837, si lo de las cartas. En 1837, Samuel Morse y Alfred Vail estaban trabajando en un sistema de telégrafo eléctrico. uh-huh, Decidieron usar un método por el cual cada símbolo es transmitido de forma individual como una combinación de rayas y puntos, es decir, señales telegráficas que se diferencian en el tiempo de duración de la señal activa. activa. Ya, hasta ahí, Anita, espérame un chiquitito. Entonces, miren, ¿por qué se le llama código Morse? ¿En honor a quién? El creador. Al creador, exactamente. El creador se llama Samuel Morse, por eso se llama código Morse. Efectivamente, este caballero con Alfred Vail estaban trabajando en un sistema de telégrafo eléctrico para poder comunicarse con la otra persona. ¿Y qué hicieron? Utilizaron este método que ellos mismos crearon de rayas y puntos para poder mandar señales telegráficas. Hoy en día, las personas que se dedican a los radioemisores utilizan todavía el código Morse, ¿ya? Y que se diferenciaban según el tiempo, ¿ya? ¿Cómo lo diferenciaban ellos? A través del sonido. Además, tenían que agudizar mucho el sentido de la audición. ¿Por qué? Porque el código Morse, para transmitirlo auditivamente, el puntito y la rayita tenían un tiempo de duración. Por ejemplo, el punto duraba súper poco, que era tic, y la rayita duraba un poquito más, ¿ya? Entonces ahí se diferenciaba cuál era el punto y cuál era la raya para poder identificar cuál era el mensaje que se estaba enviando, ¿ya? Morse desarrolló una primera versión de su código en 1837 para enviar números, que luego se debían convertir en mensajes completos usando un libro de claves. Este código fue expandido por Vail en 1841 para incluir letras y otros signos de puntuación, creando así el código actual, ¿ya? O sea, lo primero que crearon fueron el código Morse, pero con los números. Luego de eso fueron las letras y efectivamente algunos signos de puntuación hasta conocer el código Morse actual que hay. Yo ahí les coloqué una imagen solo del abecedario, los numeritos y algunos signos de, ¿cómo se llama? Algunos signos de puntuación, etcétera, ¿ya? Además, con eso, chiquillos, miren, la duración del punto, para poder identificar efectivamente cuál era el mensaje, cuándo era un punto, cuándo era una raya con el sonido, la duración del punto es la mínima posible, o sea, el punto tiene que ser lo más cortito o lo más rápido, ¿ya?
Y una raya tiene la duración de 3 puntos aproximadamente, ¿ya? O sea, 3 veces el punto, o sea, la raya es un poquito más largo. Entonces ahí ellos lograban identificar efectivamente cuándo era un punto y cuándo una raya para saber cuál era el mensaje, ¿ya? En relación a eso, hablábamos y decíamos que el código Morse, ¿en qué se utilizaba? Ahí el Felipe, que argumentó súper bien él, dijo que lo utilizaban en las guerras, ¿ya? En la actualidad, hoy en día, aún se sigue utilizando el código Morse, chiquillos, ¿ya? Y lo utilizan estos radios operadores, los que trabajan con radio y cosas así, utilizan el código Morse, que son los radioaficionados. Dice, en la actualidad, el alfabeto Morse tiene aplicación clase exclusiva en el ámbito de la radioaficionados y los escultistas. También se utiliza en la aviación instrumental para sintonizar las estaciones. En las cartas de navegación, o sea, los marinos, en las cartas de navegación que ellos crean, utilizan el código Morse. Ya esta indica la frecuencia junto a una señal Morse que sirve mediante radio para confirmar que ha sido sintonizada o correctamente. O sea, el día de hoy se sigue utilizando el código Morse. Y para decir ellos cuando habían alguna emergencia o estaban en un SOS, porque ustedes saben que SOS es la señal de emergencia, miren, el que está aquí, que es puntito, 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 raya, raya, raya y puntito, 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 esa señal significaba SOS, que era la señal estándar de emergencia en código Morse. Por ejemplo, si yo tenía alguna emergencia y necesitaba un SOS y avisar que estaba en una emergencia, se ocupaba y se utilizaba ese código Morse, que yo el que les mostraba aquí. Pero es muy chiquitito. Ahí, ese, puntito, 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 eran 3 puntos primero, después 3 rayas y se terminaba con 3 puntitos. ¿Alguna consulta, duda, pregunta hasta ahí, chiquillo? ¿No? No. No tiene, no hay preguntas acá en el chat. Ya. Al menos. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Bien. Entonces, ahora miren lo que vamos a hacer y lo que vamos a trabajar. Actividad. ¿Ya? Vamos a escuchar atentamente el sonido emitido en cada una de las letras del alfabeto. Yo primero les voy a mostrar un audio de cómo sonaba o cómo se identificaba cada letra con los sonidos en el código Morse, pero el que sonaba antiguamente y hoy en día, para identificarlo, ¿ya? Luego les voy a mostrar otro que es mucho más melódico, que se utiliza y que se puede utilizar a través con un instrumento musical para efectivamente hablar o transmitir mensajes en código Morse. Luego de eso, ustedes van a tener que hacer estas dos preguntitas. Uno, escribe en el cuaderno de la asignatura tu nombre en código Morse. Luego que escuchemos los dos audios, ¿ya? De las letras en código Morse, usted va a tener que escribir su nombre en el cuaderno con el código Morse y yo les voy a colocar aquí esta imagen en grande para que usted lo escriba. Y luego de eso, va a responder con qué instrumento podrías emitir los sonidos de las claves Morse con los instrumentos que ustedes tienen en la casa, con lo que utilizan en música, con qué tipo de instrumento se puede, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir acá, porque ahora les voy a mostrar los sonidos, cómo se escucha cada letra del alfabeto en código Morse, ¿ya? Voy a colocar aquí una pestaña de Chrome. Primero vamos a escuchar el de real y luego vamos a escuchar uno más melódico que se hace a través de un instrumento musical, ¿ya? Vamos a compartir este primero. Me avisan si se ve por fin. Que aquí abajito está. Miren, chiquillos, este es el instrumento en la cual se comunicaban a través con el código Morse, porque el código Morse eran sonidos que hacían a través de golpes. Y esta era la maquinita que se utilizaba. ¿Ya? Y aquí está. Quiero que me pongan atención acá, porque van a tener que escuchar. ¿Ya?
Chiquillos, escuchen, ¿se dan cuenta que el punto dura súper poco y la rayita es más larga el sonido? ¿Se dieron cuenta? ¿Me Sí, escuchan? Sí, se dan cuenta que efectivamente el puntito dura súper poco el sonido y la rayita son 3 veces el punto, o sea, la rayita es mucho más larga, ¿ya? Y ahí van saliendo las letras. Ya, ahí están. ¿Se dieron cuenta? Salió todo el abecedario y así se comunicaban. ¿Hubiese sido fácil nosotros comunicarnos así, chiquillos? Imagínense, aprenderse todo el alfabeto, los números, las palabras, las comas, los puntos en clave Morse. Y efectivamente escucharla así todo el rato. No escuchar a alguien hablar y decir, hola, chiquillos, necesito tal cosa, sino que a través de clave Morse y tenían que efectivamente el sentido de la audición, desarrollarla aún más para poder escuchar lo largo del sonido, porque ustedes saben que el puntito es súper corto el sonido, pip, y el sonido de la línea es como pip, pip, un poquito más largo, ¿ya? Es un poquito más largo. Así se escuchaba, ese era el sonido actual y que se utilizaba en ese tiempo del código Morse. Yo les voy a compartir otro acá, ¿ya? Que es mucho más melódico. Así que quiero que me pongan atención y van saliendo las letras. ¿Se dan cuenta? Ta, 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 ta. Así es la E, solo un punto. Con 2 puntitos la I. Ta, ta. Aquí al final está mostrando todo el abecedario. ¿Se dan cuenta que este es mucho más melódico? Es mucho más melódico que el principal, el primero, porque el primero efectivamente así se escuchaba la clave Morse, así tal cual
era el sonido que se emitía para mandar los mensajes. El segundo es mucho más melódico porque está hecho con un instrumento musical, ¿ya? Sí. Escuchamos los dos. ¿Cuál es más fácil ustedes creen de aprender y poder identificar mejor? ¿Cuál creen ustedes? El melódico. El melódico. El melódico, ¿no es cierto? Porque además tiene como ritmo. Uno hasta lo podía cantar, ¿sí o no? Tiene hasta más ritmo. Tiene sonidos más agudos y más Grave. más Sí. graves, justamente. Sí, Entonces, a lo mejor hay una diferencia ahí. Hay una diferencia, claro, en el primero, en el principal, que el que se usa actualmente y se utilizó muchos años, el sonido era mucho más parejo. Claro. Entonces costaba identificar, entonces uno tenía que estar poniendo mucha atención a lo largo del sonido, porque sabemos que el puntito es súper corto y la rayita del sonido es mucho más largo, ¿ya? Sí. Este, como decíamos, mucho más melódico, tiene agudos, más graves, entonces podemos diferenciarlo mucho mejor, porque está hecho con un instrumento musical, tía. Así crearon el código Morse con un instrumento musical. Entonces, Tía, aquí de todas maneras acá en el chat dicen los chiquillos que es bastante difícil. sí. Sí, es como bien complicado y como dice usted hay que agudizar un poco el oído como para poder aprender. Sí, exacto. Pareciera que además fuera una canción de verdad. Claro, sí. muy, muy difícil. O sea, nosotros hoy en día estamos en la gloria, porque si hubiésemos estado en ese tiempo, hubiésemos utilizado el código Morse. Y hay gente Claro. que hoy en día utiliza el código Morse y lo sabe al revés y al derecho. Es como que hubiésemos aprendido nosotros, como cuando chiquititos ustedes aprendieron el abecedario, Claro, tenemos que justamente. aprender el código Morse, ¿ya? Entonces, espérenme acá, voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a la presentación. ¿Dónde ahora? ¿Qué van a hacer? Las dos preguntitas. La primera pregunta van a tener que escribir, ¿no es cierto? Van a tener que escribir en código Morse, espérenme, casi comparto la misma, en código Morse, ¿sí? Su nombre. Nombre, por ejemplo, Leonardo Torres, Francisca Villarruel. Así, el primer nombre y el primer apellido. Entonces, coloquen ahí A en el cuaderno. Escribe en el cuaderno de la asignatura tu nombre en código Morse y yo después les voy a colocar la imagen. Ahí está. Tía, ahí lo escribí en el chat, escribe en código Morse tu nombre. Sí, el primer nombre y el primer apellido. Chiquillos, ahí Ya. está. Ya, 2 minutitos. Sí, es rapidito porque son puntitos y rayas. Mira, aquí están todas las letras del abecedario. Primer nombre y primer apellido. Seguramente la prima, entonces cuando me cambió a tener antes. Bien, chiquillos, vamos Una todos. pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Francisca. Sí, es que yo escribí la pregunta en la actividad. Sí. Sí, está bien, Francisca. Es la actividad que estamos haciendo, la preguntita. Entonces tienen que escribir en código Morse su nombre y su apellido. Recuerden que el primero y el segundo. El primer nombre y el primer apellido, perdón. Un minuto. Vamos, vamos. Ya se puede esperar que mi nombre es muy largo. ¿Quién es? Es Maximiliano Vivero. Ah, ya Maximiliano. Vamos, vamos. No encuentro la que. Uy, yo aquí la encuentro. Aquí está abajo la F. 2 rayas y un punto. Ya, que son. Que no veo. Ya, espérame. ¿Se ve ahí? Sí, tía, ahí se ve más grande. Ya, súper. Recuerden su nombre y su primer apellido. Ahora voy a escribir el apellido. ¿Quién dijo que ya estaba listo?
Santiago. Yo, tía, el Bastián. Ah, El listo. Bastián. Yo, tía. Bastián. Ya, muy bien. Terminé, Listo. profesora. Qué bueno. La Isi Guerra también terminó. Si escribieron su nombre, tienen que ir a la segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Con qué instrumento podemos emitir los sonidos de la clave Morse? ¿Con qué instrumento, tía? Espéreme, tía. Al tiro vuelvo a la clave Morse, chiquillos, espérenme. ¿Con qué instrumento podrías emitir los sonidos de las claves Morse? Esa es la segunda pregunta. No, el nombre tiene que colocar con qué instrumento podrías emitir los sonidos de la clave Morse. Y ahí volvemos a la clave Morse. Ya, ahí está. Tía, escribí en el chat la pregunta. Ya, gracias, tía Pati. Wow, mi apellido Póngale- se ve muy... ¿Quién? Tía, en el caso de la Sofía Yáñez, la ñ, ¿se coloca la N solamente? Sí, se coloca como N. Ya, ya Sofía, solamente la N. El Benja Gelbe está listo, la Martina Madrid, listo. Ya, tienen que responder. Ahora los que están listos siguen con la 2. Sí, Me lo puse Continúan con la 2. Camila Zúñiga, lo mismo que la Sofía Yáñez, tienes que colocar solamente la N. Ya, sentimiento de desorientación. Ya terminé. bien. Las dos preguntas. La Anita, muy bien Anita. No, ya no encuentro la otra. La segunda pregunta dice, La coloqué en el chat. Ya fue la Agustina quien dijo eso. Ah, la Agustina, ya, perdón. Ya terminé las dos. Ya, la segunda pregunta, Maxi Vivir y de Ya Pascal. escribí mi nombre. Ok, ya escribí mi nombre. Yo estoy en la segunda. ya. Agustina, la pregunta está en el chat, la segunda pregunta. ¿Con qué instrumento podrías emitir los sonidos de la clave Morse? Está escrito acá en el chat. Bien, Benja Profesora, terminé Gelbes. las dos. Bien, Camila. La versión viscosa de los sentidos. Muy bien, Santiago, las dos. Si quieren, vayan escribiendo en el chat quién ya terminó con las dos. Yo terminé las dos. Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Para Hay que varios que avancemos, ya están listos. recuerden que esta presentación está en LIRMI, por si necesitan sacar la imagen del código Morse, está en LIRMI la presentación. Listo, tía. Ya, bien, Víctor. Ya, Víctor. ¿Estamos? Para continuar, cambio. Cambio. Entonces, le decía que luego que hemos estudiado tenían que escribir en el cuaderno su nombre en código Morse y luego escribir con qué instrumento podrían emitir los sonidos de las claves Morse. ¿Quién quiere compartir la vez? Y así con eso. Y después se puso Yo.
¿Quién dijo yo? Ah, la Anita. Ya, la Anita y después el Maxi. Yo creo que se podría hacer en cualquier instrumento. Ya, cualquier instrumento, pero ¿alguno en específico, Anita? ¿Alguno en específico, Anita? Telégrafo. ¿Algún instrumento que puedas nombrar? Como el xilófono. Ah, no, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Metalófono? eso. Ya, metalófono. bien, bien. Ya. Maximiliano, Ya puedo ocupar como un lápiz ya, un lápiz, bien. o un teclado. O un teclado, ya, bien. Piano Un piano, bien. o una guitarra. Ya. ¿Creen ustedes Una que la guitarra. guitarra se podría? O necesitamos más, mire, escúcheme, o necesitamos más instrumentos de percusión para poder dar las señales o las claves del código Morse. Tía, ¿De cuerda o de viento? ¿Qué creen ustedes? Aquí la Martina Madrid dice flauta. Ya, también podría ser. Sería una mejor opción que la guitarra. La guitarra costaría un poquito más. Víctor, Ya. lo que yo puse no tiene que ver nada con un instrumento. ¿qué pusiste, ¿Qué Víctor? pusiste tú? Va a sonar un poco rebelde, pero tía, una vez doblé una tapa, por ejemplo, de un colado o de un mentolato ¿Ya? y sonaba casi igual cuando uno lo tocaba así, lo intentaba desdoblar y empezaba a sonar ¿Ya? así como el código Morse porque se escuchaban como golpes. Ah, ya. Está bien, porque efectivamente para poder identificar o emitir los sonidos con clave Morse, se utilizan instrumentos de golpe. Entonces, eso ya es un golpecito, Víctor. Bien, Tía, aquí están diciendo aplaudir. ¿El ya, Ariel? ya, puede ser también. Los Excelente. platillos. Bien, El triángulo, la campana, el pandero. sí, también. Una mesa. Ya. Ya. O sea, todo que emita algún sonido de percusión nos sirve como para utilizar y generar estos El clave sonidos de Morse. código o clave Morse. Muy bien, chiquillos. Ya, continuamos. Francisca, ¿terminaste el apellido? Francisca, Tía, ¿qué? es fácil decir sí en clave Morse Sí, es fácil. porque ¿Qué? son 2 puntos y 3 puntos. Exacto, porque la I, ¿cuántos puntos son la I? 2, ¿Y la S? 1. 3. 3. Ah, ya bien. Serían 5 puntos, pero 3. tienen que hacer el espacio. Recuerden que de una letra a otra se deja un espacio y se continúa con la otra. Yo no lo puedo hacer seguido, no puedo hacer los 5 puntos seguidos, no puedo hacer ti, 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 ti. No, tengo que hacer ti, 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 espacio y los otros puntos. ¿Ya? Para diferenciar la letra, tía. Exacto, para diferenciar la letra. Cuando ya juntamos más Claro. letras, por ejemplo, si los chiquillos yo les dijera, chiquillos tienen que emitirme el sonido de su nombre y su apellido con un metalófono. O sea, tienen que dejar el espacio de una letra a otra o de una palabra a otra para identificar cuál es el nombre y cuál es el apellido. ¿Ya? Francisca, ¿terminaste de colocar el apellido? Todavía no, dice. Todavía no, y eso que se está compartiendo ahí el código. Es que quizás no lo ve tan bien porque está un poco pequeño. Ahí ya se ve un poco más grande. Ya. Para explicar lo que vamos a ver ahora. Tía, esto se sube al IRMI también, ¿no es cierto? Ya está el IRMI esto, tía. Está desde ayer ya. No, ¿Ah? me refiero a su nombre con el instrumento. No, no, tía. No, pues algo que hicimos ahora en clase. Lo que van a tener que hacer es lo que les voy a explicar ahora, lo que ellos tienen que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les decía y les mencionaba que nosotros estamos
trabajando en la unidad número 3 que tiene que ver con el uso de materiales y herramientas para la confección de un objeto tecnológico, ¿ya? Pero introducimos también la clave Morse porque tiene mucho que ver con un instrumento que se utiliza, que ustedes mucho comentaron y hablaron, para poder emitir los sonidos de la clave Morse, que es el metalófono. Entonces, en relación al metalófono, vamos a trabajar, ¿ya? No les voy a hacer construir un metalófono, sino que efectivamente algunos de ustedes tienen metalófono en la casa y si no lo tienen, van a buscar una imagen para saber cómo es, ¿ya? Y que les voy a explicar ahora. Voy a avanzar, Francisca, de ahí vuelvo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, chiquillos? Quiero que me pongan atención acá. El desafío de la clase de hoy. Acá ustedes ven imágenes de metalófonos. Y aquí nos damos cuenta que estos 3 metalófonos están realizados con distintos materiales, ¿ya? Por ejemplo, el primer metalófono está puesto en una cajita de madera, tienen las lámparas, ¿sí? Que son de aluminio, este está en una caja de plástico, ¿no es cierto? Y este efectivamente no tiene cajita, sino que tiene unos pedestales de madera, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a identificar materiales y herramientas en la construcción de un metalófono. No van a tener que construir ustedes un metalófono, sino que van a investigar los materiales y las herramientas que tiene un metalófono cuando crearon este metalófono, ¿ya? Dice, busca el metalófono que tienes en casa, porque algunos de ustedes tienen metalófono, otros no. Si no tienes, busca una imagen en internet, identifica los materiales y herramientas que se utilizaron para la confección de este. O sea, ¿qué herramientas creen ustedes, chiquillos, que se pueden haber utilizado para crear estos metalófonos? ¿Quién me puede decir alguna? Fierro. Ya, Metal. ya, esos son los materiales, ¿ya? Pero las herramientas para construir este metalófono, recuerden que hay materiales y hay herramientas. Los materiales es con lo que se construyó, por ejemplo, el metalófono. Las herramientas, Martillo. ya, martillo, que se utilizaron para crear el metalófono. ¿Qué otra herramienta? ¿Qué creen ustedes que se utilizó para cortar estas plaquitas de aluminio para emitir los sonidos? Gomita. Tierra. Ya, una sierra puede ser, un serrucho. Tía, pero un serrucho no corta el metal. ¿Qué corta el metal entonces? ¿Una? Recién lo dijeron. Sierra. Una sierra, muy bien, excelente. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué otro herramienta se utilizó para medir el cuadradito, para medir Regla. reglas, ya, o Wincha. wincha? Bien. O sea, hay cantidad de herramientas que se utilizaron para crear estos metalófonos, ¿ya? Miren. Destornillador. Ya hay que, mire, pónganme atención acá, hay que diferenciar bien lo que son los materiales y qué son las herramientas. Los materiales son los que se utilizaron para construir el metalófono, ¿ya? Por ejemplo, el aluminio, el cartón, la madera, ¿qué más puede ser? Plástico, etcétera, goma, etcétera, ¿ya? Y las herramientas son las que utilizaron para construir, por ejemplo, sierra, para medir wincha, para juntar martillo, los clavos que se utilizaron para pegar o tornillos, herramientas para juntar, sobre todo para juntar los bordes, cuando se pegan con, sobre todo la madera que se pega con pegamento y además con clavos, se utiliza una herramienta que sirve para juntar, para unir, o sea, diferentes tipos de herramientas. Entonces tenemos que saber la diferencia, ¿ya? Entonces, en relación a eso, van a buscar el metalófono que tienen en la casa, les dije, y si no tienen, no tienen que comprar ni construir nada, sino que tienen que buscar una imagen, como la que están aquí mismo en la presentación, o sacar la misma imagen de la presentación en internet y van a identificar los materiales y las herramientas que se utilizaron para la confección de este, o sea, del metalófono. Y luego van a responder la guía de trabajo que se encuentra en LIRMI. Luego de eso, van a percutir los ritmos en el metalófono a partir del alfabeto Morse de tu nombre. Si no tienen metalófono y tienen un... ¿Cómo se llaman esto? No piano. Teclado. Un teclado o flauta, lo pueden hacer así, o con la flauta, o con el teclado, o con el metalófono, o como lo dijo el mismo Víctor, con estas tapitas que se genera un sonido, o con algo que genere sonido al golpear, ¿ya?
lo van a hacer y van a percutir los ritmos en cualquier instrumento, o no, si no tiene instrumento, en algún material que ustedes encuentren en la casa o golpeando la misma mesa, ¿ya? A partir del alfabeto Morse, su nombre, el primer nombre y el primer apellido. Luego de eso, van a grabar un video donde tú estés percutiendo los sonidos de tu nombre en clave Morse, ¿ya? El video es cortito y lo suben al IRMI. Si no lo pueden subir al IRMI, efectivamente me lo mandan a mí, a mi correo o por WhatsApp, pero a mí, directamente, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Entonces, primero, van a desarrollar la guía, que en la guía le dicen que tienen que colocar todos los materiales y las herramientas que se utilizaron para crear un metalófono. Luego de eso, van a percutir los ritmos en el metalófono o en algún instrumento que tengan en la casa, o algo, no, necesariamente no puede ser un instrumento, sino que puede ser golpear la mesa o con las tapitas que decía el Víctor, algo que se sienta el sonido del alfabeto Morse de su nombre, y luego se van a grabar. Lo ensayan primero y luego se graban, ¿ya? Con nuestro, diciendo nuestro nombre en código Morse. Sí, su nombre, Anita, el nombre de ustedes en clave Morse, ¿ya? El nombre y el apellido, tía. ¿Se El acuerdan? primer nombre y el primer apellido. Y el Tal primer cual como lo apellido. escribieron ahora en el cuaderno, lo hacen, ¿ya? Ahora, quiero explicarles un poquito cómo es la guía que tienen que desarrollar en relación al metalófono, ¿sí? Para que les Ahí la Anita está mostrando el metalófono. Sí, ahí tiene un metalófono la Anita. Entonces la Anita tiene que identificar los materiales y las herramientas que se utilizaron para crear ese metalófono. Si usted no tiene metalófono en la casa, ocupa la misma imagen que está en la presentación, porque la presentación está en LIRMI, ¿ya? ¿Sí? Y lo hace. ¿Y dónde lo va a hacer? En la guía que yo les voy a presentar acá. Aquí tienen que hacer todo ese trabajo teórico, y lo práctico es cuando ustedes practican los sonidos con su nombre. ¿Se ve? Sí. Todavía no, tía. A mí no me llega todavía. Sí. ¿Les llegó a ustedes, chicos? Ya. Sí. Ahora sí. Ahora está presentando, tía. Ya, entonces dice, ¿cómo utilizar y elegir los materiales y herramientas apropiados cuando uno crea un objeto tecnológico? Recuerden que nosotros no vamos a crear, no les voy a hacer crear un metalófono, sino que vamos a trabajar con un metalófono ya creado o con una imagen, ¿ya? Yo les comentaba y les decía que la utilización de técnicas y herramientas apropiadas para transformar los distintos materiales de tu objeto tecnológico te permiten obtener un mejor manejo acabado de las piezas y prevenir riesgos. Asimismo, utilizar los materiales adecuados para elaborar tu objeto tecnológico te permite obtener un producto de calidad y duradero en el tiempo. Todo eso lo hacen las empresas, efectivamente, cuando crean estos objetos tecnológicos. Tienen que tener materiales de calidad, no llegan y lanzan un objeto tecnológico si no ha sido testeado o probado. Lo prueban, van probando distintos materiales, van cambiando un material por otro para que sea más firme, más resistente, etcétera, ¿ya? No es que creen un objeto y lo lanzan y lo venden al tiro. No. ¿Por qué? Porque después van a tener tantos reclamos porque el objeto no estaba bien hecho, no era de calidad, no duraba mucho. Entonces, antes de poder vender todos esos objetos, efectivamente utilizan las herramientas específicas, las técnicas y los materiales adecuados y apropiados para que este objeto tecnológico sea duradero en el tiempo, dure mucho, mucho tiempo y no se rompa rápidamente, ¿ya? Actividad. Y esta actividad va a ser individual, chiquillos, no la vamos a hacer en grupo. Ya la próxima, la del módulo 5, la vamos a trabajar en grupo. Ahí vamos a empezar a trabajar en grupo, ya, porque vamos a tener en el mismo Meet o Zoom, poder separarlos por grupo y poder trabajar ahí. ¿Cómo por grupo? ¿Ya? Anita, ¿quién habló? Yo, la Anita, ¿cómo por grupo? ¿Cómo se va a hacer así? Vamos a trabajar en grupo, po. Vamos a tener actividades en clase que la van a tener que hacer ahí mismo en grupo, porque el mismo Meet o Zoom, que nosotros estábamos ocupando Meet, tiene la opción de poder separarlo a ustedes por grupo y quedan en distintas salas. Ahí mismo, todo en línea, pero quedan distintos, quedan todos separados. Y yo y la tía Patti podemos recorrer por todas las salas que se crean
para saber cómo han ido trabajando. Wow. ¿Sí? Ya, entonces, pónganme atención acá. Acá va a ser individual este trabajo. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a, en la primera instancia, en esta primera pregunta, van a describir las características principales del objeto tecnológico construido. ¿Cuál es el objeto tecnológico, chiquillo, que estamos viendo? ¿Cuál es el objeto tecnológico? El metalófono. Alófono. Recuerden, el metalófono. Y se lo voy a escribir al tiro aquí, porque si no se van a confundir. Se van a confundir. Metalófono. Recuerden que estamos investigando, estamos observando, estamos identificando herramientas, materiales del metalófono. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a describir las características importantes del objeto tecnológico construido, que es el metalófono. ¿Ya? Metalófono. ¿Sí? Metalófono. ¿Qué van a hacer? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el metalófono? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué problemática intenta solucionar el metalófono? ¿Ya? Y todo eso ustedes lo van a responder aquí, en torno al metalófono. Segunda pregunta. ¿Qué herramientas se utilizaron para crear este metalófono? ¿Conocen las técnicas para utilizarlas correctamente? O sea, yo aquí coloco la herramienta que utilizaron y ustedes nombraron alguna, por ejemplo, la sierra. ¿Sí? Coloco sierra. Y ahí además dice usted, ¿conoce la técnica de cómo utilizar la sierra correctamente para no tener para no cortarme los dedos, para no tener algún accidente? Entonces tiene que primero colocar las herramientas que se utilizaron y si conoce o no la técnica de cómo se utiliza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Ya. Sí. Y esto tiene que ver por qué es importante utilizar los materiales adecuados para elaborar un objeto tecnológico, que lo conversé yo al principio cuando estábamos viendo la guía. ¿Por qué es importante utilizar materiales? Materiales, recuerde que son de lo que se construyó, plástico, madera, esos son los materiales, ¿ya? Aluminio, tornillos, clavos, esos son los materiales que se utilizaron para construir un objeto. Entonces, ¿por qué es importante utilizar los materiales adecuados para la elaboración de un objeto tecnológico? ¿Por qué creen ustedes que es súper importante los materiales adecuados? Y yo lo dije al principio. ¿Se acuerda, tía Patio, no, que lo dije al principio? ¿Por qué era importante? Sí, tía, te lo dijo. Exacto. Ahora acá, aquí en este cuadro, van a complementar la siguiente tabla con las herramientas que se utilizaron en la elaboración del objeto. ¿Y cuál es el metalófono? Lo voy a escribir aquí de nuevo. Metalófono. Aquí y las técnicas más adecuadas para trabajar con ella. Guíense del ejemplo. Por ejemplo, chiquillos, yo aquí coloqué el desatornillador, que sí se utilizó. ¿Cuál es la técnica de uso? Para atornillar se debe girar hacia la derecha, es decir, en sentido de la manecilla del reloj. Para desatornillar se debe girar a la izquierda, es decir, en sentido contrario al reloj. Aquí me está mostrando y estoy colocando efectivamente cómo se utiliza, cuál es la técnica para utilizar el desatornillador. ¿Ya? Hay que colocar todas las otras herramientas que se utilizaron para crear el metalófono. Por ejemplo, aquí dijeron que el aluminio o el fierro no se corta con serrucho, sino que con sierra. Entonces aquí yo dibujo la sierra, dibujo, no tienen que pegar ni recortar, sino que dibujar, y aquí van a colocar y van a escribir cuál es la técnica de uso de la sierra. Si usted no sabe la técnica, la investiga en internet, cómo se utiliza la sierra, ¿ya? Para cortar aluminio. Y ahí tiene que escribir cómo se utiliza. Tía, dígame. ¿Hay que llenar todas las casillas? O, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, me parece que hay como 4 más hacia abajo. O solamente las que ellos consideren que tienen que colocar. Tienen que colocar todas las herramientas que se utilizaron para crear el metalófono. A lo mejor les va a faltar hasta un cuadro, o a lo mejor les va a sobrar un cuadro. ¿Ya? O sea, todas las herramientas que se utilizaron para crear un metalófono, y ellos lo pueden investigar también. Chiquillos, pueden investigar qué herramientas se utilizaron para crear un metalófono. Uno saca por deducción cuando ve el metalófono, pero
ustedes van a dibujar aquí y van a colocar cómo se utiliza de forma correcta. ¿Ya? Tal cual como está el ejemplo. ¿Ya? Segunda parte. Y aquí tiene que ver con los materiales del metalófono. Materiales. La madera, el aluminio o el plástico, según el metalófono. ¿Ya? Dice, realicen una lista de los materiales que se utilizaron y evalúen si alguno de ellos puede ser sustituido, puede ser cambiado por otro mejor calidad para que el objeto sea más duradero en el tiempo. En el tiempo. Por ejemplo, Sí, hay algunas partes que no se escuchan. ¿cómo? Hay algunas partes que no se escuchan. ¿Alguna parte que no se escucha? Ya. Les decía aquí, Anita, mira. Se escucha entre Puede ser mi señal. Voy a apagar la cámara. Sí, puede ser, porque de repente. Ya. Sí, decía, el material, por ejemplo, si el metalófono de mi casa tiene una cubierta de plástico, coloco aquí plástico. ¿Ya? Ese material tiene mi metalófono, tiene plástico, está hecho de aluminio, ¿no es cierto? Las partes donde yo toco, y así sucesivamente, ¿ya? Y si yo digo, bueno, y si se me cae el metalófono y el plástico se quebra, ¿puedo sustituir la cubierta del metalófono, que es el plástico, por otro material? Y yo puedo colocar aquí, lo voy a sustituir por fierro en vez de plástico. Va a pesar mucho, pero para cubrirlo entero. ¿Por qué justifico el cambio? Porque el plástico, al caer, se puede romper. ¿Ya? Eso. Entonces yo reviso efectivamente mi metalófono que tengo en la casa, ¿ya? Lo reviso y escribo aquí todos los materiales con el cual se construyó el metalófono, todos los materiales del metalófono, con que yo construí el metalófono, el plástico, el aluminio, todo lo que tiene el metalófono, qué materiales utilizaron. Y luego digo, a ver, ¿cuál de ellos puedo cambiar para que sea una mejor opción y sea más duradero en el tiempo, me dure mucho más y no se me rompa? Por ejemplo, yo aquí les puse el plástico, que a lo mejor yo tengo mi metalófono aquí en la casa que la cartuchera esa que se traslada es como un maletín de plástico. Entonces, yo quiero cambiar ese maletín de plástico por uno de fierro. ¿Por qué? Porque si se me cae al suelo de cierta altura, ¿no es cierto? Ese maletín de plástico, que es un plástico duro, se va a quebrar o trizar. Entonces, ¿por qué lo quiero cambiar por fierro? Porque el plástico al caer se puede romper. O sea, yo tengo que justificar aquí el cambio, ¿ya? Si es que yo quiero cambiar algún material del que está hecho. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Ya, muy bien. Y aquí, ahora que identificaron, ¿no es cierto?, las técnicas, las herramientas, los materiales apropiados, van a dibujar el metalófono. Solo van a dibujar el metalófono que tengan en la casa o el de la imagen que ustedes sacaron. ¿Ya? Solo dibujarlo, nada más. ¿Sí? Y acá, como cierre, para recordar, dice, es importante recordar que en el proceso de construcción de un objeto tecnológico se pone mucha atención en las técnicas utilizadas para preparar, unir y acabar las piezas, y de ser necesario, mejorarlas para realizar un trabajo de calidad. ¿Claro, chiquillos, lo que hay que hacer entonces? Sí, profesora. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? ¿Es ahora, chiquillo? ¿Es ahora? ¿Duda, consulta, pregunta? Entonces, tienen que realizar la guía primero. Luego que realizaron la guía del metalófono, recuerden que está centrado en este objeto tecnológico, el metalófono, ¿ya? Luego que terminaron la guía, van a ensayar y practicar con el metalófono, con un teclado, o con la flauta, o con algún instrumento de golpe, ¿ya? O con un mismo golpe en la mesa, con algún instrumento, como decía el Víctor, con estas tapitas del mentolatum, de los colados, ¿ya? Van a practicar cómo suena efectivamente el código Morse de su nombre y su apellido. Luego que lo practiquen, se van a grabar
y lo van a subir en conjunto con la guía. Si no les sube el video, se manda el correo a la profesora. Si no sube el correo, se manda el WhatsApp de la profesora. ¿Sí? Profesora. Plazo de entrega, próximo viernes. No, les voy a dar hasta el domingo. El viernes 11 o 12, hasta el domingo 13 de septiembre. ¿Ya? Domingo 13 de septiembre. Ok. Ok. ¿Ya, chicos? ¿Vamos? Ahí lo escribí en el chat. Ya, tía. ¿Dudas? Bastián, a los que no ha gustado, no he escuchado, Agustina, Ariel. Sí. ¿Está Rodrigo?